El mundo de las momias está lleno de historias perturbadoras, sobre todo porque a diferencia de fantasmas que son seres incorpóreos, aquí hablamos de restos físicos reales que se niegan a desaparecer. Y no me refiero a mi amada Cleo de Nile, pero quédate, que hoy te contaré 3 casos impresionantes de momias. Prepárate y comencemos. Abrimos este video con el caso de la momia que abre los ojos, Rosalía Lombardo en Italia. Uno de los más fascinantes y a la vez de los más tristes en la historia de la conservación humana. Para entender la dimensión del mito de sus ojos, hay que entender primero el contexto de desesperación y la genialidad técnica que la rodean. Rosalía no era de la realeza ni una figura pública, era simplemente la hija de un oficial adinerado de Palermo llamado Mario Lombardo. En 1920 la gripe española y la neumonía hacían estragos y la pequeña falleció justo antes de cumplir los 2 años. Su padre, completamente roto por el dolor y negándose a aceptar la idea de enterrarla y ver cómo la tierra destruía su cuerpo, acudió a Alfredo Salafia. Salafia no era un sepulturero común, era un químico y embalsamador obsesionado con la idea de ganarle la batalla a la descomposición. Su técnica era tan secreta y avanzada que el cuerpo de Rosalía no pasó por el proceso traumático de la momificación egipcia, donde se extraen los órganos. Salafia simplemente inyectó una fórmula química de su propia invención a través de las venas de la niña. El resultado fue tan perfecto que la pequeña parecía estar tomando una siesta. Su piel mantuvo la elasticidad, sus facciones no se encogieron y conservó su cabello rubio y las pestañas intactas. Fue colocada en una pequeña urna con tapa de cristal en el fondo de las oscuras catacumbas capuchinas. Durante décadas las catacumbas se convirtieron en un lugar de peregrinación, no solo para los científicos, sino para los amantes de lo paranormal. Los propios monjes y cuidadores del lugar empezaron a esparcir el rumor de que la niña no estaba completamente muerta, o que su alma se resistía a abandonar el cuerpo. La leyenda cobró fuerza cuando varios visitantes, al tomar fotografías con minutos de diferencia o al regresar al pasillo unas horas más tarde, notaron que los párpados de Rosalía se movían. Por la mañana sus ojos parecían estar cerrados por completo. Al mediodía se abrían un par de milímetros, dejando ver el brillo azul de sus pupilas preservadas. Por la tarde volvían a entornarse. Esto desató teorías de todo tipo, desde milagros religiosos hasta la idea de que el cuerpo reaccionaba a alguna forma biológica a la atmósfera del lugar, como si un fragmento de vida siguiera atrapado ahí. Años más tarde, los científicos decidieron estudiar el fenómeno a fondo. Dejaron una cámara con un temporizador registrando el rostro de Rosalía durante días y confirmaron que efectivamente la ilusión de que abría y cerraba los ojos era real ante la cámara, pero la causa no era sobrenatural. Descubrieron 2 factores clave. El ángulo de la luz. Las catacumbas reciben luz natural a través de ventanillas y tragaluces. A medida que el sol se mueve por el cielo, los rayos inciden sobre los relieves de su rostro y sus párpados de manera distinta. Las sombras cambian, creando la ilusión óptica de que el ojo está abriendo. Al analizar el cuerpo con rayos X y herramientas modernas, se descubrió que los párpados de Rosalía nunca estuvieron cerrados al 100%. Salafia la dejó con los ojos sutilmente entornados. Al cambiar la luz del día y entrar directamente en una urna de cristal, el iris azul de la niña se vuelve visible, dando la escalofriante impresión de que te está mirando. Para frenar el inevitable paso de tiempo y protegerla de la humedad de los miles de turistas que la visitaban, la momia de Rosalía fue trasladada recientemente a una urna de cristal hermética con un gas de nitrógeno. Aunque hoy está más protegida que nunca, el mito de la niña que se niega a cerrar los ojos en la penumbra de Cilicia sigue siendo una de las historias más perturbadoras del siglo XX.
Una historia increíble pero también triste que nos muestra hasta dónde se puede llegar el amor paterno que se niega a dejar ir para siempre a su hija. El siguiente caso es de los gritos de angustia, Ignacia Aguilar en México. Este caso es sin duda uno de los relatos claustrofóbicos más espeluznantes del folclore mexicano, principalmente porque toca una de las fibras más sensibles del miedo humano, el temor a ser enterrado vivo, lo que mediáticamente se conoce como tafofobia, un relato que habría asustado hasta los huesos al mismísimo Edgar Allan Poe. Para entender la dimensión de este caso, hay que viajar a la atmósfera de la desesperación que se vivía en Guanajuato del siglo XIX. A mediados de este siglo, las epidemias de cólera azotaban con fuerza a las poblaciones mineras y urbanas de México. El cólera era una enfermedad devastadora que deshidrataba a personas en cuestión de horas. Los hospitales se abarrotaban, los cementerios no se daban abasto, y el miedo al contagio masivo generaba una enorme prisa por deshacerse de los cuerpos. En este escenario de caos entra Ignacia Aguilar. Ella padecía de ataques de catalepsia, una condición neurológica muy poco comprendida en la época. Durante estos episodios el cuerpo de la persona entra en un estado de rigidez total. La respiración se vuelve casi imperceptible, el pulso baja al mínimo y la temperatura corporal desciende, y a los ojos de la medicina rudimentaria de esos años, Ignacia parecía un cadáver. Cuando sufrió un ataque severo en medio del pánico por la epidemia, los médicos y sus propios familiares dieron por hecho que había fallecido a causa del brote. Por miedo a que el supuesto virus se propagara, el protocolo fue estricto y veloz. El ataúd se cerró de inmediato y fue depositada en un nicho del Panteón de Santa Paula. Las momias de Guanajuato no pasaron por un proceso de embalsamamiento intencional. El suelo del cementerio de Santa Paula es rico en minerales y el clima de la región es sumamente seco, lo que provoca que los cuerpos se deshidraten rápidamente antes de que las bacterias puedan destruirlos. Básicamente se secan como una fruta al sol. Décadas después, debido a las leyes locales, si una familia dejaba de pagar el derecho de piso o de perpetuidad del nicho, los cuerpos eran exhumados para liberar el espacio. Cuando los sepultureros abrieron el ataúd de Ignacia Aguilar para retirar sus restos, lo que encontraron no fue una postura pacífica de alguien que descansa en paz, sino una escena sacada de una pesadilla. La postura de lucha. El cuerpo de Ignacia no estaba boca arriba, estaba de lado o parcialmente volteado hacia abajo, una señal inequívoca de que había intentado girar sobre su propio eje dentro del estrecho espacio del ataúd. Sus manos estaban congeladas cerca de su rostro, y con los dedos rígidos y curvados. Al examinarla de cerca se dieron cuenta de que se había arañado la cara y los brazos e incluso presentaba marcas de mordiscos en sus propias manos. Un acto desesperado ante la falta de oxígeno y el dolor de la situación. Su mandíbula se encontraba completamente desencajada, abierta al máximo en una mueca que congeló el tiempo. La voz popular inmediatamente armó el rompecabezas. Ignacia había despertado de su trance cataléptico en la oscuridad absoluta del nicho, rodeada de piedra y madera. La leyenda cuenta que pasó sus últimos minutos de vida gritando con todas sus fuerzas y empujando las paredes de su ataúd hasta que el aire se le terminó. Su rostro momificado quedó como el testimonio eterno de ese último minuto de un grito de auxilio. Sin embargo, los expertos en conservación y forenses suelen poner un matiz científico a esta historia. Cuando un cuerpo pasa por el proceso de momificación natural, los tejidos y los músculos y los tendones se deshidratan y se encogen. Este encogimiento suele tirar de los músculos de la cara, provocando de forma natural que la mandíbula caiga y se abra, dando la impresión de un grito a cuerpos que en realidad fallecieron de forma pacífica.
Aún así, en este caso específico de Ignacia, la combinación de la mandíbula totalmente abierta con la posición inadvertida del cuerpo y las heridas autoinfligidas dejó pocas dudas entre los lugareños. Es una historia que sigue helando a la sangre de quienes visitan el museo, recordándonos la época en que la línea entre la vida y la muerte se medía apenas por el espejo que alguien ponía frente a tu nariz para ver si empañabas el vidrio. A pesar de esa explicación científica, el último gesto quedó impregnado en el cuerpo de la mujer y está muy de la mano con su situación de agonía. El último caso del día de hoy es la maldición de la momia de hielo, Ötzi, en los Alpes. Es fascinante porque nos traslada a una escala de tiempo completamente distinta. No estamos hablando de una tragedia del siglo pasado, sino de un hombre que caminaba por la tierra mucho antes de que se construyeran las pirámides de Egipto. Su descubrimiento sacudió al mundo de la ciencia, pero lo que vino después alimentó una de las leyendas urbanas modernas más famosas, la maldición del hombre de hielo. En septiembre de 1991, una pareja de alpinistas alemanes, Helmut y Erika Simon, caminaba por los Alpes, en la frontera entre Australia e Italia, a más de 3.200 metros de altura. De pronto divisaron algo extraño que sobresalía del hielo derretido. Al principio pensaron que era el cuerpo de un montañista que había fallecido recientemente, quizás unas décadas atrás. Sin embargo, cuando las autoridades y los arqueólogos lograron extraer el cuerpo con picos y bastones de esquí, un proceso un tanto rudimentario que dañó levemente a la momia, se dieron cuenta de que estaban ante un tesoro arqueológico sin precedentes. El hielo y un glaciar móvil habían protegido el cuerpo durante más de 5.300 años. Ötzi conservaba su ropa de piel de cabra y oso, sus zapatos de cuero rellenos de paja para el frío, un arco de flechas y un hacha de cobre que revelaba su estatus social. Su cuerpo estaba tan bien preservado que incluso sus órganos internos, sus ojos y los más de 60 tatuajes geométricos de su piel estaban intactos. La ciencia determinó que Ötzi no murió por causas naturales. Tenía una punta de flecha de pedernal incrustada en el hombro izquierdo, cortes profundos en las manos, que indicaban que peleó cuerpo a cuerpo, y un fuerte traumatismo craneal. Fue desvivido a traición en la montaña. Poco después de que su cuerpo fuera trasladado a un laboratorio, la tragedia comenzó a rondar a las personas que formaron parte del equipo de rescate, traslado y estudio de la momia. Los medios de comunicación no tardaron en conectar los puntos y asegurar que, al igual que los faraones egipcios, Ötzi había lanzado una maldición sobre quienes profanaron su tumba de hielo. Las muertes más sonadas del caso fueron Rainer Herr, el forense. Fue el médico encargado de meter a Ötzi en la bolsa de transporte con sus manos desnudas. Un año después del hallazgo, cuando viajaba en su automóvil para dar una conferencia mundial sobre los secretos de la momia, chocó contra otro vehículo y murió en el acto. Le sigue Kurt Fritz, el guía de montaña. Fue el hombre que organizó y guió el helicóptero que rescató el cuerpo de Ötzi del glaciar. Era un alpinista sumamente experimentado que conocía la zona a la perfección, pero poco después del accidente de Hen, una avalancha inusual lo sepultó en una montaña. Curiosamente, los demás alpinistas de su grupo salieron ilesos. Él fue el único que falleció. La maldición alcanzó también a Helmut Simon, el descubridor, el propio hombre que vio por primera vez a Ötzi en el hielo. Regresó a los Alpes años más tarde. Durante una caminata, una tormenta de nieve imprevista lo sorprendió en la misma zona. Cayó por un desfiladero de más de 100 metros. Cuando los rescatistas encontraron su cuerpo días después, la escena causó escalofríos. El cadáver de Simon estaba cubierto por la nieve exactamente en la misma postura boca abajo en la que él había encontrado a la momia de 13 años atrás. Por último está Dieter Warnecke, el jefe de rescate. Fue líder del equipo de rescate que pasó días buscando el cuerpo de Helmut Simon en la tormenta. Apenas unas horas después del entierro de Simon, Warnecke, un hombre fuerte y de mediana edad, sufrió un ataque cardíaco fulminante y falleció.
La lista de supuestas víctimas llegó a sumar unas 7 personas en total, incluyendo al arqueólogo principal, Conrad Spindler, quien padecía una enfermedad degenerativa. Hoy día, Ötzi descansa en una cámara frigorífica especial en el Museo de Arqueología de Tirol del Sur, en Italia, donde miles de personas lo visitan cada año a través de una pequeña ventana de vidrio grueso. Aunque la ciencia desmitificó la maldición o trató la historia de este guerrero prehistórico que arrastró a sus descubridores al frío de la montaña, sigue siendo una de las leyendas más fascinantes del alpinismo moderno. Este último caso tiene más tintes escalofriantes por la supuesta maldición. Cuéntame, ¿cuál fue tu caso favorito? Y ya sabes, si te gustó el video, me ayudarías mucho dándole like y suscribiéndote para más contenido como este. Pero como ya sabes, yo soy Elida Lubel. Nos vemos en el siguiente video. Y ojalá que nunca encuentres una momia. Nos vemos pronto. Bye.